Capítulo 14. Darius levantaba su mazo con las dos manos, y lo bajaba con fuerza, rompiendo un canto rodado a trocitos bajo el sol de otra brillante y calurosa mañana en el imperio. Rodeado por todos sus amigos en los polvorientos campos de trabajo, sentía como el sudor de su frente caía hasta sus ojos, pero no se molestaba en secársela. En cambio, levantaba el mazo y gruñía mientras golpeaba otra piedra. Y otra. Darius revivía en su mente, una y otra vez, los acontecimientos del día anterior. Por su cabeza pasaban imágenes rápidas. Estaba confundido y frustrado cuando pensaba en Loti. ¿Por qué había reaccionado de esa manera? No había una parte de ella que estaba agradecida. ¿Cómo se lo había hecho para convertir sus actos heroicos en algo de lo que él debía avergonzarse? De verdad no quería volverlo a ver. Y después de la manera en que había reaccionado ella, quería él realmente volverla a ver. Darius dejó el martillo en el suelo y recuperó la respiración. El polvo verde se levantaba y se posaba en su cara, pelo y nariz. También pensaba en lo que había hecho, matando a aquellos soldados del imperio, recurriendo a sus poderes, y se preguntaba si encontrarían a los hombres en aquel remoto campo. Seguro que, al final, los encontrarían, aunque les llevara 1 o 2 ciclos de luna. Quizás cuando vinieran las lluvias y se llevaran aquella avalancha. ¿Qué pasaría entonces? Vendría entonces el castigo del imperio, como dijo Loti. Había firmado una sentencia de muerte para todos ellos. ¿O era posible que enterrados como estaban en la profundidad de la avalancha, nunca los encontraran? Que los animales salvajes, que se sabía que vagaban por aquella zona, se comieran sus cadáveres antes de que los encontraran. Mientras Darius cogía el martillo y golpeaba piedras bajo la atenta mirada de los capataces del imperio, sus pensamientos cambiaron hacia la llegada de su hermana, Sandara, y del nuevo pueblo que había traído con ella. La llegada de ese pueblo desde el anillo había sido un día diferente a cualquier otro para su aldea. Pensaba en el nuevo pueblo de Sandara, escondiéndose en las cuevas, y se preguntaba si el imperio los vería. Seguramente, solo era cuestión de tiempo hasta que lo hiciera, cuando el conflicto con el imperio sería inevitable. A menos que huyeran antes. ¿Pero hacia dónde? Para continua frustración de Darius, los mayores de la aldea, de hecho, la aldea entera, parecía mantenerse firme en su creencia que el enfrentamiento con el imperio no era inevitable, que la vida podía seguir tal y como estaba. Darius lo veía de forma diferente. Sentía que las cosas estaban cambiando. ¿No era una señal de los dioses la llegada de todos aquellos guerreros del otro lado del mar, que también tenían razones para luchar contra el imperio? ¿No debían aprovechar la ocasión? ¿No debían luchar todos juntos para acabar con Volusia? ¿No era este el regalo que todos habían estado esperando? Los demás no lo veían de esta manera. En cambio, querían darles la espalda, expulsarlos. Ellos lo veían como otra razón para tratar de pasar inadvertido delante del imperio, para hacer todo lo que pudiesen para mantener sus patéticas pequeñas vidas tan imperturbables como estaban ahora. Darius recordaba la última vez que había visto a Sandara, cuando había partido hacia el anillo. No había pensado que la volvería a ver jamás. Verla ahora otra vez le sorprendió, y le inspiró. Sandara había conseguido atravesar el gran mar, sobrevivir en medio del ejército del imperio, y volver. En parte se debía a que era una gran curandera, y además, en su corazón, era también una guerrera. Después de todo, compartían el mismo padre. Esto le hacía sentir a Darius que todo era posible. Le hacía sentir que él, también, podía marchar un día de aquel lugar. Darius pensaba afectuosamente en la noche anterior, durante las festividades, cuando había pasado medianoche, poniéndose al día con su hermana, hablando con ella alrededor de las hogueras. Había sido testigo de primera mano de su amor por Kendrick, aquel fino guerrero. Habían tardado un instante en caerse bien el uno al otro, cada uno de ellos reconociendo el espíritu guerrero del otro, y a Darius le parecía que él era un líder de hombres. Darius había animado a su hermana a seguir su pasión, a estar con Kendrick, a pesar de lo que los mayores tuvieran que decir. No entendía cómo ella, tan valiente en todas las otras partes de su vida, podía estar tan asustada de declarar su amor por él, de desafiar la tradición, de desafiar el tabú de casarse con otra raza. Era ella como todo el mundo aquí, temerosa de los mayores,
de la opinión de los demás. ¿Por qué era tan importante lo que todos ellos pensaran? A Darius le caía el sudor por los ojos mientras golpeaba otra piedra, y otra. Podía sentir las miradas de todos sus amigos en aquel día. Desde el día anterior, cuando había llegado con Lottie, sentía que todo el pueblo lo miraba de forma diferente. Todos habían visto cómo marchaba corriendo para traer a Lottie de vuelta. Todos habían sido testigos de cómo marchaba para enfrentarse al imperio, solo, sin miedo a las consecuencias. Y todos lo habían visto volver con ella. Se había ganado un gran respeto a ojos de ellos. También parecía haberse ganado su escepticismo. Nadie parecía creer su historia, creer que Lottie se había perdido, que simplemente se habían encontrado y habían vuelto. Quizás todos conocían demasiado bien a Darius. Lo miraban con otros ojos, como si supieran que algo había pasado, como si supieran que guardaba un gran secreto. Quería explicárselo, pero sabía que no podía. Si lo hacía, tenía que explicar cómo lo hizo, como el más joven y pequeño del grupo, el que nadie pensaba que pudiera llegar a ser algo, había matado él solo a 3 guerreros del imperio con armas y armaduras superiores, y un Sarta. Se descubriría que usó su poder. Y sería un marginado. Lo exiliarían. Como habían hecho, sospechaba con su padre. «Entonces me lo vas a decir», dijo una voz. Darius alzó la vista y vio a Raj de pie a su lado, con una sonrisa maliciosa en la cara. Allí cerca, también mirando hacia él, estaban Desmond y Lucy, todos picando piedra, mirando a Darius. «¿Decirte qué?», preguntó Darius. «¿Cómo lo hiciste?», dijo Raj. «Venga. No encontraste a Lottie deambulando sola. Hiciste algo. Mataste a los soldados. Los mató ella». Darius vio cómo los otros chicos se acercaban, mirándolo, y podía ver cómo esta pregunta quemaba en la mente de todos ellos. Darius levantó el martillo, apuntó hacia la piedra, y la golpeó de nuevo. «Venga», dijo Raj. «Te di una vuelta en Sarta. Me lo debes». Darius rió. «No me la diste tú», respondió. «Yo elegí ir contigo». «De acuerdo», cedió Raj, «pero dímelo de todas formas. Necesito una historia. Vivo por las historias de valentía. Y este día se me está haciendo muy largo». «El día no ha hecho más que empezar», dijo Lucy. «Precisamente», dijo Raj. «Demasiado largo. Como cualquier otro día. ¿Por qué no nos cuentas tú una historia de valentía?», dijo Lucy a Raj, viendo que Darius no respondía. «Yo», respondió Raj. «No creo que encontréis una entre nuestro pueblo». «Estás bastante equivocado en esto», dijo Desmond. «Siempre hay historias de valentía, incluso entre los oprimidos». «Especialmente entre los oprimidos», añadió Lucy. Todos lo miraban, su profunda, imponente voz llena de seguridad. «Entonces, ¿tú tienes una?», insistió Raj, apoyándose en su martillo, respirando con dificultad. Desmond levantó su martillo, golpeó la piedra, y estuvo en silencio durante tanto rato que Darius estaba seguro de que no respondería. Todos volvieron al ritmo de golpear la piedra, cuando al final, Desmond los sorprendió a todos, hablando en voz alta, mirando hacia abajo, y golpeando la piedra a la vez. «Mi padre», dijo Desmond. «Los mayores os dirán que murió en la mina. Esta es la historia que querrían que creyerais. Saber algo más causaría demasiado discrepancia, provocaría demasiada revolución. Os lo explicaré, él no murió en una mina». Darius miró con atención a Desmond, junto con los demás, mientras un pesado silencio caía sobre ellos, y vio su ceño fruncido, la seriedad en su rostro, como si estuviera luchando internamente con algo. «¿Y cómo lo sabes?», preguntó Darius. «Porque yo estaba allí», respondió Desmond, mirándole a los ojos, frío y duro, desafiante. Con su imponente presencia, algunos otros chicos empezaron a amontonarse alrededor también. Todos querían oír su historia, que merecía silencio. Se percibía un aire de verdad, una cosa muy rara entre sus aldeanos. «Un día», continuó Desmond, «el capataz le golpeó demasiado fuerte con el látigo. Mi padre arrancó el látigo de las manos del hombre, y lo ahogó con él hasta la muerte. Recuerdo que yo le observaba, muy joven, muy orgulloso de él. Cuando todo terminó,
Cuando estábamos los dos, mirando al cuerpo sin vida, le pregunté a mi padre qué venía a continuación. ¿Era el momento de rebelarse? Pero él no tenía respuesta. Podía verlo en sus ojos, no sabía qué venía a continuación. Se había dejado llevar por un momento de pasión, un momento de justicia, de libertad, y en aquel momento, se había levantado por encima de todo. Pero después de aquello, no sabía qué hacer. ¿A dónde va la vida después de aquello? Desmond hizo una pausa, golpeó varias piedras, secándose el sudor de su frente, hasta que continuó de nuevo. Aquel momento pasó. La vida continuó. En menos de una hora, los cuernos de aviso sonaron, y yo estaba con mi padre cuando lo rodearon una docena de capataces. Me había insistido para que me escondiera en el bosque, pero yo no quería irme de su lado. Hasta que me golpeó tan fuerte con el látigo en la boca que al final lo hice. Me escondí detrás de un árbol, no muy lejos, y lo vi todo. Los capataces no le mataron rápidamente, dijo Desmond. Su voz se ahogaba por la emoción mientras dejaba de dar golpes con el martillo y desviaba la vista. Se defendió de forma muy valiente. Incluso consiguió golpear con el látigo a varios de ellos. Les dejó marcas que estoy seguro que todavía están allí. Pero él era un hombre con un gran corazón y un látigo. Ellos eran docenas de soldados profesionales, con armas de acero, con armadura. Y disfrutaban matando. Desmond movió la cabeza, en silencio durante varios minutos. Los chicos estaban fascinados, todos en silencio, dejaron su trabajo. Todavía oigo los gritos de mi padre, a día de hoy, dijo Desmond. Cuando voy a dormir por la noche, los oigo. Lo veo luchando. En mis sueños, deseo ser más mayor, ir armado, e intento verme a mí mismo defendiéndome, matándolos a todos, salvándolo a él. Pero yo era demasiado joven. No podía hacer nada. Al final se detuvo. Los campos de trabajo estaban totalmente en silencio. Finalmente, levantó el martillo, y lo dejó caer con todas sus fuerzas, rompiendo en trozos un gran pedrusco. No murió en ninguna mina, concluyó en voz baja. Y se quedó en silencio, volviendo al trabajo. A Darius le pesaba el corazón mientras pensaba en la historia. Todos los chicos estaban en silencio ahora. Había un aire sombrío sobre todos ellos. La sonrisa de Raj se había desvanecido hacía rato, y Darius se preguntaba si esta era la historia de valor que había esperado escuchar. Después de un buen rato de golpear piedras, Raj se acercó al lado de Darius. Ahora es tu turno, le dijo Raj en voz baja, sin que los demás pudieran oírlo. ¿Qué pasó allí? Darius continuó golpeando piedras, negando con la cabeza, en silencio. Cambiaron de opinión, insistió Darius. La soltaron. Y los soldados que cambiaron de opinión, dijo Raj, con una sonrisa maliciosa en la cara, ¿volverán a Volusia ahora? ¿O ya no los volveremos a ver más? Darius miró a Raj, sonriéndole, adrede, con admiración. Hay un largo camino de vuelta a Volusia, dijo Darius. Se sabe que hombres más fuertes se han perdido. Darius se encontraba en el pequeño campo de barro de detrás de su cabaña. Los golpes de su espada de madera llenaban el aire mientras atacaba al blanco trillado de madera. Era una gran cruz que había hecho, con capas de bambú, atadas y clavadas en el suelo, en las que se había columpiado desde el momento en que supo caminar. En el barro, sus pisadas estaban desgastadas, incrustadas en el suelo de delante suyo. La cruz ahora estaba torcida, a punto de caerse, pero a Darius no le importaba. Hacía su servicio. Él la golpeaba una y otra vez, a izquierda y derecha, evitando a un enemigo imaginario, dando vueltas, golpeándole en el estómago. Se daba un impulso hacia adelante, le pinchaba, giraba su espada a los lados, y bloqueaba un golpe imaginario. En su mente, veía muchos enemigos viniendo hacia él, un ejército entero que se acercaba y luchaba al atardecer, al final de su día de trabajo, hasta que le caía el sudor. Los sonidos persistentes de su espada llenaban el aire, y mientras los vecinos gritaban quejándose, él no paraba. No le importaba. A cuchillazos, eliminaba los recuerdos del día, los recuerdos de cada día, hasta que lo venciera el agotamiento. De vez en cuando Darius oía el ladrido a sus pies, y no le hacía falta mirar para ver que era Dry, el perro del vecino, sentado fielmente a su lado,
observándolo como siempre hacía, ladrando y poniéndose contento cuando Darius daba en el blanco. Un perro mediano, de pelo escarlata que llevaba demasiado largo, como el pelo indomado de su dueño. Dry se había convertido hacía tiempo de manera no oficial en el perro de Darius. Pertenecía a uno de los vecinos, pero quienquiera que fuese el dueño, le había dejado de dar de comer hacía tiempo. Darius se lo había encontrado gimiendo un día, y le había dado una de sus escasas comidas. Desde entonces, Darius había encontrado un amigo para toda la vida. Desde aquel día, habían desarrollado un ritual. Dry observaba a Darius luchar, y Darius comía solo la mitad de su cena, dándole la otra mitad a Dry. Dry lo recompensaba siempre buscando su compañía, especialmente cuando estaba en casa, a veces durmiendo incluso en su cabaña. Dry corría hacia adelante, y mordía el bambú, siguiendo el juego imaginario de Darius, gruñendo y lanzándose violentamente a un enemigo imaginario, como si se tratara de un verdadero enemigo que iba a por Darius. Darius a menudo se preguntaba qué pasaría si se encontraba con un enemigo con Dry a su lado. Como Darius, Dry no era el más grande del grupo, o el más fuerte, o el más querido. Pero tenía un gran corazón, y era el animal más fiel del universo. Durante las últimas pocas lunas, se había acostumbrado a dormir acurrucado delante de la puerta de Darius, gruñendo incluso si el abuelo de Darius se atrevía a acercarse. «¿Estás cansado de empuñar palos?», dijo una voz. Darius miró hacia allí, y vio a Raj y a Desmond allí de pie, cada uno de ellos, sujetando largas espadas de madera, mirándolo con una mirada maliciosa. Darius paró, respiró profundamente, extrañado. Vivían al otro lado de la aldea y nunca antes habían venido a su cabaña. «Es hora de que entrenes con hombres», dijo Desmond, con voz oscura, serio. «Si deseas convertirte en guerrero, vas a necesitar golpear blancos que también golpeen». Darius estaba sorprendido y agradecido de que hubieran parado por allí. Eran varias clases mayores que él, más grandes y más fuertes, y muy respetados entre los chicos. ¿Tenían muchos chicos mayores y más fuertes con los que entrenar? ¿Por qué perderíais el tiempo conmigo?, preguntó Darius. «Porque mi espada se tiene que afilar», dijo Desmond. «Y tú pareces un buen blanco». Desmond embistió contra Darius y Darius levantó su espada de madera, y, en el último momento, bloqueó el golpe. Fue un golpe poderoso, lo suficientemente fuerte para hacerle temblar las manos y los brazos, y enviarlo tropezando hacia atrás unos metros. Darius, cogido por sorpresa, vio a Desmond allí esperándole. Darius levantó su espada y se abalanzó, dándole un golpe. Desmond lo paró con facilidad. Darius siguió moviéndose, dando golpes a izquierda y a derecha, una y otra vez, y el sonido de sus espadas de madera llenaba el aire. Estaba emocionado de tener un blanco real, que se movía, incluso aunque no pudiera dominar a Desmond, más grande y más fuerte. Dry gruñía y ladraba a Raj y a Desmond, corriendo al lado de Darius, mordiéndole los tobillos a Desmond. «Eres rápido», dijo Desmond, entre golpes. «Lo admiro. Pero no lo usas a tu favor. No eres ni la mitad de fuerte que yo, y aún así, intentas luchar como si quisieras cortarme por la mitad. No puedes luchar con un hombre de mi tamaño. Lucha de acuerdo con tu tamaño. Sé rápido y ágil. No fuerte y directo». Darius hizo oscilar espada con todas sus fuerzas, y Desmond se echó hacia atrás, y Darius dio vueltas en el aire, tropezando, cayendo al suelo. Darius miró hacia arriba, y vio a Desmond de pie delante suyo, tendiéndole una mano, ayudándolo a levantarse. «Luchas para matar», dijo Desmond. «Algunas veces solo es necesario luchar para sobrevivir. Deja que tu oponente luche para matar. Si eres paciente, si lo esquivas y lo observas, él se sobrepasará, exponiéndose él mismo. Te sorprenderías de lo fácil que es matar a un hombre», dijo Raj, acercándose. «No necesitas un golpe fuerte, solo uno preciso. Creo que es mi turno». Raj levantó su espada en alto, apuntando hacia la cabeza de Darius, y Darius dio una vuelta, levantó su espada hacia un lado y apenas paró el golpe. Entonces Raj se echó hacia atrás, puso el pie en el pecho de Darius, y lo empujó, y Darius tropezó hacia atrás. Dry ladraba y ladraba, gruñendo a Raj. «Esto no es justo», dijo Darius,
indignado. Esto es una lucha con espadas. Justo. Gritó Raj con una risa burlona. Dile esto a tu enemigo después de que te haya apuñalado entre las piernas, y estés tumbado muriéndote. Esto es un combate, y en el combate todo es justo. Raj empuñó otra vez su espada, antes de que Darius estuviera preparado, y tiró la espada de las manos de Darius. Raj entonces se tiró al suelo, balanceó sus piernas, y le dio una patada a Darius en las rodillas por detrás. Darius, que no lo esperaba, cayó de espaldas con un golpe fuerte en una nube de polvo, sin aliento. Raj entonces sacó una daga de madera de la nada, se echó al suelo, y la colocó en la garganta de Darius. Darius se rindió, levantando las manos, clavado al suelo. Otra vez. No es justo. Se quejó Darius. Has hecho trampa. Has sacado una daga escondida. Estas no son acciones honorables. Dray corrió a toda prisa hacia adelante, gruñendo, y se acercó a la cara de Raj, enseñándole los dientes, lo suficientemente cerca para hacer que Raj soltara la daga, alzara las manos y poco a poco se levantara. Raj se reía a carcajadas mientras se ponía de pie con un salto, agarraba a Darius, y lo ayudaba a levantarse. ¿Qué es el honor?, dijo Raj. El honor es lo que nosotros, los vencedores, podemos nombrar. Cuando estás muerto, no existe el honor. ¿Qué es la batalla sin el honor?, dijo Darius. El que habla de honor es el que nunca ha perdido, dijo Desmond. Pierde una vez, pierde una pierna, un brazo, un ser querido, y pensarás 2 veces en el honor la próxima vez que te enfrentes a un enemigo en el campo. Seguramente, él no está pensando en el honor. Está pensando en ganar. O en la vida. Al precio que sea. Te sorprenderías de lo mucho a lo que un hombre está dispuesto a renunciar, incluido el honor, cuando se encuentra de cara con la muerte, dijo Desmond. Preferiría morir con honor, respondió Darius desafinante, que vivir en deshonor. Todos lo haríamos, dijo Desmond. Aún así, lo que piensas y lo que haces en un momento de vida y muerte no siempre coincide. Raj se adelantó y negó con la cabeza. Todavía eres joven, dijo Raj. Inocente. Lo que aún no ves es que el honor llega en la victoria. Y la victoria viene de esperarlo todo. Incluso acciones deshonrosas. Puedes luchar con honor, si lo eliges. Si eres capaz. Pero no esperes que tu enemigo lo haga. Darius pensaba en ello cuando, de repente, una voz estridente cortó el aire, interrumpiéndole. Darius, vociferó la áspera voz. Darius se dio la vuelta, y vio a su abuelo en la puerta de su cabaña, mirándolo mal. No quiero que vayas con estos chicos, dijo con brusquedad. Entra ahora mismo. Darius lo miró frunciendo el ceño. Estos son mis amigos, dijo Darius. Son problemáticos, respondió el abuelo de Darius. Entra ahora mismo. Darius miró a Raj y a Desmond disculpándose. Lo siento, dijo Darius. Se sentía culpable, ya que había disfrutado sinceramente de la lucha con ellos. Ya sentía que sus habilidades se habían agudizado desde su pequeño combate y quería volver a luchar. Mañana, dijo Raj, después del entrenamiento. Y cada día después de esto, dijo Desmond. Haremos de ti un guerrero. Se marcharon y Darius se dio cuenta de que por primera vez había hecho 2 amigos cercanos en el grupo. Amigos más mayores, grandes luchadores. Otra vez se preguntaba por qué se habían interesado por él. ¿Era por lo que había hecho por Lottie? ¿O era algo más? Darius, dijo con brusquedad su abuelo. Darius, con Dray a sus pies, se dio la vuelta y se dirigió hacia su abuelo, que estaba en la puerta, con mala cara. Darius sabía que se encararía con la furia de su abuelo. Su abuelo no quería de ninguna manera que él luchara. No deberías haber sido brusco, Darius dijo mientras atravesaba la puerta. Esos son mis amigos. Son chicos que no conocen el precio de la guerra, replicó. Chicos que se envalentonan los unos a los otros para rebelarse. ¿Tienes idea de lo que pasa cuando hay una revuelta? El imperio nos mataría. Todos moriríamos. Hasta el último de nosotros. Hoy, Darius, envalentonado, no estaba de humor para el miedo de su abuelo. ¿Y qué pasa?, preguntó Darius.
¿Qué tiene de malo la muerte cuando viene de luchar por nuestras vidas? ¿Llamarías vida a lo que tenemos ahora? Todo el día esclavizados, encogidos bajo la mano del imperio. El abuelo de Darius le dio una fuerte bofetada en la cara. Darius, perplejo, estaba allí, sintiendo el escozor. Era la primera vez que le pegaba. La vida es sagrada, dijo con dureza su abuelo. Esto es lo que tú y tus amigos todavía tenéis que aprender. Tus abuelos y los míos se sacrificaron para que tuviéramos vida. Soportaron la esclavitud para que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran tener una vida segura. Y todas las acciones imprudentes de vosotros los adolescentes desharán generaciones de su trabajo. Darius lo miró con ceño, dispuesto a discutir. No estaba de acuerdo con nada de lo que había dicho, pero su abuelo le dio la espalda y agarró una caldera de sopa y atravesó la cabaña con ella, preparándola delante de una hoguera. Alguna cosa que dijo el abuelo de Darius lo había hecho pensar. Algo despertó dentro de él y, por alguna razón, tenía un ardiente deseo de saber. Mi padre, dijo Darius con frialdad, manteniéndose firme. ¿Qué le pasó? ¿Por qué nos dejó? El abuelo de Darius estaba allí, de espaldas a él, y permanecía en silencio. Darius sabía que algo le sucedía. ¿A dónde fue? ¿Cómo insistió Darius, adelantándose? ¿Por qué se fue? Preguntó otra vez. Su abuelo movía la cabeza lentamente mientras se daba la vuelta. Parecía 1000 años mayor, entristecido. Como tú. Él era rebelde, dijo, con la voz rota. No lo pudo soportar más. Un día, marchó corriendo. Y no lo volvimos a ver. Darius miró fijamente a su abuelo, y, por primera vez en su vida, estaba seguro de que le mentía. No te creo, dijo Darius. ¿Escondes algo? Fue un guerrero, mi padre. ¿Desafió al imperio? Su abuelo miró fijamente al espacio, como si mirara hacia años perdidos. No hables más de tu padre. Darius frunció el ceño. Es mi padre, y hablaré de él cuanto quiera ahora. Le tocaba a su abuelo mirarlo mal. Entonces no serás bienvenido a mi casa. Darius lo miró con ceño. Fue la casa de mi padre antes que la tuya. Y tu padre ya no está aquí, ¿verdad? Darius observó la cara de su abuelo, viéndola con otra luz por primera vez. Podía ver lo diferente que era de él como hombre. Estaban cortados con diferentes patrones y nunca se entenderían. Mi padre no escaparía, insistió Darius. Él no me dejaría. Nunca me dejaría. Él me quería. Mientras las pronunciaba, Darius notaba la verdad en sus palabras por primera vez. También sentía que había un gran secreto que se le escondía, que se le había escondido toda su vida. Él no me abandonaría, insistió Darius, desesperado por la verdad. Su abuelo dio un paso adelante, muy indignado. ¿Y quién eres tú para creerte tan grande como para no ser abandonado? Dijo bruscamente el abuelo de Darius. Solo eres un chico. Otro chico. Otro esclavo en un pueblo de esclavos. No tienes nada de especial. Te imaginas que eres un gran guerrero. Juegas con palos. Tus amigos juegan con palos. El imperio juega con acero. Acero de verdad. No te puedes rebelar contra ellos. Nunca podrás. Acabarás muerto como los demás. Y entonces, ¿dónde te habrán llevado tus palos? Darius frunció el ceño, odiando a su abuelo por primera vez, odiando todo lo que era y todo lo que representaba. Puede que acabe muerto, respondió Darius, con voz de acero, pero nunca acabaré como tú. Tú ya estás muerto. Darius se dio la vuelta, y se dispuso a salir, corriendo de la cabaña, pero se detuvo en la puerta, se dio la vuelta, y miró a su abuelo por última vez. Yo soy especial, dijo Darius, deseando que su abuelo oyera las palabras. Soy el hijo de un gran guerrero. Yo soy un guerrero. Y, un día, tú y el mundo entero lo sabréis. Darius, harto, incapaz de soportar otro instante, se dio la vuelta, y salió corriendo de la cabaña. Darius salió repentinamente a la luz del atardecer, deseando no ver el rostro de su abuelo, no encarar sus mentiras. Caminó rápido a través de los campos de atrás, y miró al horizonte, a todos los esclavos que todavía se volvían de un día de trabajo. Examinó el horizonte,
el cielo interminable, iluminado de rosas y lilas. Él sabía que su padre estaba por ahí en algún lugar. Era un gran guerrero. Se había rebelado contra todo esto. Un día, de alguna manera, lo encontraría. Capítulo 15. Gwendolyn estaba sentada en la cueva con los demás, delante de una hoguera, mirando hacia las llamas aquí en su nuevo hogar, sintiéndose vacía. Era tarde por la noche, la mayoría de los demás dormían profundamente, las paredes de la cueva arañadas por sus ronquidos, y por el chisporroteo de las llamas. Por allí cerca estaban sentados sus hermanos Kendrick y Godfrey, con la espalda apoyada en la pared, junto a Stephen, la mujer con la que se acababa de casar, a Rhys, Brandit, Atme, a Bertolt, y Jebra, todavía con la bebé rescatada en brazos, y otra media docena. A los pies de Gwen estaba Kron, con la cabeza acurrucada en su regazo, durmiendo profundamente. Le había dado de comer bien durante toda la noche, durante todas las festividades, y parecía que podía dormir durante 1.000.000 de años. Incluso él estaba roncando. A lo largo de la interminable cueva, adentrándose en la ladera de la montaña, había centenares de personas, lo que quedaba del anillo, todos esparcidos, todos finalmente saciados por la comida y el vino. Todos habían venido hasta aquí, guiados por los mayores de la aldea, después de la larga noche de festividades, y les habían mostrado su nuevo hogar. Se alejaba mucho de lo que estaba acostumbrada en la corte del rey, pero aún así, Gwendolyn estaba agradecida. Por lo menos estaban vivos, tenían un sitio en el que alojarse, descansar y recuperarse. Y todavía colgando por encima de ella como una oscura nube estaban aquellas palabras del vidente durante las festividades de la noche, resonando en sus oídos. Thorgrim, en la tierra de los muertos. Si el vidente decía la verdad, entonces aquello significaba que estaba muerto. ¿Cómo? Se preguntaba. En algún lugar buscando a Gwaine. ¿Devorado por un monstruo marino? ¿Había tomado una ruta equivocada? ¿Atrapado en una tormenta? ¿Muerto de hambre, como casi había estado ella? Las posibilidades eran interminables y cada una de ellas la angustiaban sin límite mientras reflexionaba sobre ellas. Cada una de ellas la hacían querer acurrucarse y morir. Y con Thor muerto y desaparecido, esto significaba que Gwaine también había desaparecido para ella. Gwen miraba fijamente a las llamas, y se preguntaba qué razón le quedaba para vivir. Sin Thorgrim, sin Gwaine, no tenía nada. Se odiaba a sí misma por haber dejado ir a Gwaine aquel fatídico día en las Islas Superiores. Se odiaba a sí misma por las decisiones que había tomado, y que habían llevado a su pueblo a aquel lugar. En el fondo, ella sabía que no tenía la culpa. Sabía que lo había hecho lo mejor que sabía para defender y salvar a su pueblo del 1.000.000 de ataques que su padre le había dejado en su problemático reino. Y aún así, se culpaba a sí misma. Era difícil sentir otra cosa que no fuera dolor. «Hermana mía», dijo una voz. Gwen vio a Kendrick sentado a su lado, con los brazos cruzados en las rodillas, la cara iluminada por las llamas, serio, cansado. Sus ojos estaban llenos de compasión y respeto, y tenía la mirada que siempre tenía cuando quería consolarla. «No todos los videntes ven con claridad», dijo. «Quizás Thorgrim vuelve a ti mientras hablamos. ¿Y tu hijo con él?» Gwendolyn quería creer sus palabras, pero sabía que solo estaba intentando consolarla. Las palabras del vidente todavía sonaban en su cabeza con más autoridad. Ella negó con la cabeza. «Ya quisiera podérmelo creer», dijo ella. «Pero esta es la noche de los muertos. La noche en la que los espíritus cuentan la verdad». Gwendolyn suspiró mientras miraba fijamente a las llamas. Deseaba que sus palabras fueran ciertas. De verdad. Pero tenía la sensación de que solo eran las palabras de un hermano amable intentando consolarla. Kron cambió de postura en su regazo, gimoteando suavemente, como si percibiera su tristeza. Gwen le acarició la cabeza, y le ofreció otra tira de ternera. Pero Kron no la cogió. En cambio, siguió tumbado en su regazo y gimoteó otra vez. Kendrick suspiró. Volvió a hablar, suavemente. Su voz rota por el agotamiento siempre había estado orgulloso de mi linaje, dijo. Siempre había sabido que era el primer hijo nacido de mi padre. El primer hijo del rey. El siguiente en línea para gobernar. No es que me importara gobernar.
Aún así, estaba orgulloso de saber quién era dentro de la familia. Os miraba a todos vosotros como mis hermanos y hermanas pequeños, como todavía hago hoy en día. Todos siempre me habían dicho que era exactamente como nuestro padre, y realmente era cierto. Pensaba que conocía mi lugar en el mundo. Kendrick respiró profundamente. Éramos jóvenes, solo unos niños, quizás de 10 u 11 años, y un día, llegué a casa de luchar con la Legión. Me encontré con Gareth, más joven que yo, pero ya buscando problemas siempre que podía encontrarlos. Estaba allí con Luanda, y los dos me miraban, y Gareth pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Tú no eres hijo de nuestra madre. No podía comprender de lo que estaba hablando. Creía que era otra de sus intrigas, su imaginación corriendo salvaje, otra broma cruel. Disfrutaba de la mezquindad, después de todo. Pero Luanda, que nunca mentía, asintía con la cabeza con él. No perteneces a nuestra familia, dijo ella. No eres de nuestra madre. Eres hijo de una prostituta, dijo Gareth. No eres más que un bastardo. Luanda me miraba en desaprobación. Todavía hoy en día, puedo ver aquella mirada en sus ojos. No quiero verte nunca más, dijo ella. Entonces se dio la vuelta, y se fue. No sé quién me hizo más daño, Gareth o Luanda. Kendrick suspiró, y Gwen podía ver el dolor en su cara mientras miraba fijamente a las llamas, reviviendo la escena. Me enfrenté a nuestro padre, y admitió la verdad. En aquel momento, mi mundo dio vueltas. Todo se puso en su sitio, que nuestro padre nunca hablara de mí como rey después de él. Los demás distantes de mí. La manera en que el personal me miraba. Nunca encajé, y, de aquel día en adelante, lo percibía en todas partes. Era como si fuera un visitante en mi propia casa. Pero no de la familia. No verdaderamente de la familia. Como si en realidad no perteneciera a ella. ¿Sabes qué es eso? ¿Sentirte un extraño en tu propia casa? Gwen suspiró, afligida por su historia, abrumada de compasión por él. Lo siento, dijo ella. No te lo merecías. A ti, de entre todos, siento no haber estado allí para protegerte de ello. Gareth y Luanda eran crueles de niños. Como lo fueron de adultos, añadió él. Te vuelves más de lo que eres cuando te haces mayor. Gwendolyn pensó en ello, y se dio cuenta que había algo de cierto. Kendrick suspiró. No necesito compasión, dijo. No es por esto por lo que te cuento esta historia. Fue el peor día de mi vida. Me dieron una noticia de la que estaba seguro que nunca me recuperaría. Y aún así aquí estoy. Me he recuperado. La vida tiene un increíble poder de recuperación. Gwen pensó en ello en silencio, las llamas chisporroteando. La vida tiene un increíble poder de recuperación. Tú eres más fuerte de lo que crees, añadió, estrechando su mano. Has superado cosas tremendas. Y puedes superar cualquier cosa. Incluso esto. Incluso cualquier cosa que les haya sucedido a Thorgrim y a Gwaine. Gwen lo miró. Las lágrimas le caían por las mejillas. Eres un verdadero hermano, dijo ella, y desvió la vista, demasiado emocionada para decir algo más. Ella le apretó la mano, y, en silencio, le envió su gratitud. Existe una ironía, dijo ella finalmente. Tú hubieras sido el más gran gobernador de todos. Un gobernador más grande de lo que yo he sido. Kendrick negó con la cabeza. Yo no podría liderar de la manera que tú lo has hecho, dijo él. Yo no podría haber sobrevivido a lo que tú has sobrevivido. Puede que sea un gran guerrero, pero tú eres una gran líder. Esto es algo totalmente diferente. Echa un vistazo al fruto de tu trabajo. Gwen se dio la vuelta, y siguió su mirada, y vio a la bebé en los brazos de Yepra por allí cerca, la niña que había rescatado de las islas superiores. Rescataste a esta niña de las llamas de los dragones, dijo Kendrick. Nunca olvidaré lo valiente que fuiste. Tú, la única de todos nosotros dispuesta a abandonar su escondite bajo tierra, para salir corriendo hacia afuera y salvar a aquella niña. Está viva, gracias a ti. Gracias a tu valentía. No estaba en mi sano juicio, dijo Gwen. Oh, sí que lo estabas, dijo él. Es precisamente en momentos de crisis cuando sale verdaderamente quién somos. Y tú eres así. Gwen,
Emocionada por las palabras de Kendrick, miró hacia el bebé que dormía y pensó, ¿quién crees que eran sus padres?, preguntó ella. Kendrick negó con la cabeza. Tú eres sus padres ahora, dijo él. Tú eres todo su mundo. Para empezar, tú has salvado a esta niña. Tú has salvado esta vida. Esto es más de lo que mucha gente hace en toda su vida. Gwen miraba fijamente a las llamas, reflexionando. Quizás tenía razón. Quizás no tendría que ser tan dura con ella misma. Después de todo, otra reina se hubiera rendido hace tiempo. Ella, por lo menos, había conseguido rescatar a algunos de los suyos, había conseguido continuar, sobrevivir. Gwen pensaba en su padre, en lo que él hubiera hecho, en lo que él hubiera querido. Era un hombre difícil de conocer. ¿Estaría orgulloso de ella? ¿Hubiera hecho las cosas de manera diferente? Esto la hizo pensar en sus antepasados, y levantó el antiguo y pesado libro encuadernado en cuero que estaba a su lado, y lo puso en su regazo. Era tan grueso como 10 libros y 3 veces su tamaño. Su peso la desarmaba. Estaba sorprendida de cómo Abertold había conseguido recuperarlo de la casa de los sabios, y traerlo hasta aquí. Lo quería por esto. Lo recordaba con cariño de sus años de estudio, y tenerlo aquí con ella ahora era como reencontrarse con un viejo amigo. ¿Qué es esto?, preguntó Kendrick, echándole un vistazo. Ella, luchando con el peso del libro, lo colocó en el regazo de él. Él lo miró maravillado. La historia del Imperio, en 7 partes, dijo ella. Es uno de los pocos libros que recuperamos, uno de los pocos artefactos preciosos que quedan de nuestra tierra. Él la miró perplejo. ¿Lo has leído todo?, preguntó él. No todo, admitió ella. Y fue cuando era más joven. Gwen se dio la vuelta, y gritó, Abertold. Abertold, somnoliento, abrió los ojos, con la espada apoyada en la pared de la cueva. Ven aquí, dijo. Él se levantó perezosamente, quejándose, y se dirigió hacia la hoguera, sentándose en medio de los dos, uniéndose a ellos. Sí, mi señora, preguntó él. Cuéntanos, dijo ella. Todo lo que dicen del segundo anillo, es cierto. Sus ojos siguieron a los de ella, y se iluminaron al ver el volumen que estaba en el regazo de Kendrick. Él suspiró. Muchas veces se hace referencia a él, seguro, dijo lentamente, aclarando la garganta, con voz áspera. Si es cierto, o no es otra cosa totalmente diferente. Para comprenderlo, hay que ponerlo en contexto. Era un tiempo diferente, antes del tiempo de nuestro padre. Un tiempo en el que el anillo y el imperio eran uno, incluso antes que el cañón. Un sitio así existió. Se ha insinuado durante siglos. Si es así, seguro que estará bien escondido, en las profundidades del imperio. Y quién sabe si alguna vez existió, si todavía sobrevive a día de hoy. Puede que sea solo una ruina, un fantasma del pasado. La llegada de Abertold llamó la atención de los otros, que, ahora se daba cuenta Gwen, habían estado despiertos, como ella, sin poder dormir. Todos parecían recibir encantados una distracción, y todos se levantaron, y fueron andando hacia allí. Stephen, Brandit, Atme y Godfrey, que parecía un poco bebido. Todos se les unieron al lado de la hoguera, Godfrey con un saco de licores a mano, tomando un largo trago. No podemos ir persiguiendo fantasmas del pasado, mi señora, dijo Abertold. Debemos encontrar una manera de regresar a nuestra tierra, al anillo. El anillo ya no existe, viejo amigo, dijo Brandt. Volver allí es volver a la muerte, dijo Atme. Aunque lo reconstruyéramos, aunque pudiéramos empezar de nuevo, habéis olvidado al 1.000.000 de hombres de Rómulo. Si nos quedamos aquí, nos encontrarán, dijo Stephen. No podemos quedarnos en esta cueva para siempre. Esto no es un hogar. No, dijo Gwendolyn. Pero aquí nos podemos recuperar. Mirad a vuestro alrededor, la gente todavía está débil, algunos aún están enfermos. Necesitan un tiempo de luto. Tiempo para comer, beber y dormir. Esta cueva ya está bien para nosotros ahora, ¿y después qué, mi señora?, preguntó Godfrey. Gwen miró fijamente a las llamas. Aquella misma pregunta nadaba en su cabeza. ¿Y después qué? Vio todos sus ojos mirándola esperanzados, como si ella fuera su Dios,
Algún Mesías perdido, hace tiempo dirigiendo a su pueblo hacia la salvación. Quería darles la respuesta correcta desesperadamente, una respuesta definitiva, segura que los tranquilizará a todos. Pero no la conocía. Lo único que sabía, era que deseaba desesperadamente tener a Thorgrim y Guwaine a su lado. Quería volver a casa, al anillo. Quería que volviera su padre, aquí con ella, como estaba en tiempos dorados. Pero ella sabía que todo esto había desaparecido. Aquella era su antigua vida. Y necesitaba imaginar una nueva. No lo sé, contestó finalmente, con sinceridad. El tiempo, y solo el tiempo, lo dirá. Capítulo 16. Thor estaba sentado en la pequeña barca con sus hermanos de la legión, mientras el hombre de la túnica y la capucha los llevaba remando en silencio a través de las aguas fosforosas, con el único sonido del goteo del agua, resonando en las paredes de la cueva. Allá abajo, Thor observaba las turbias aguas cambiar de color, de un verde brillante a un azul agua, y vio algo, arremolinándose bajo la superficie, no sabía seguro qué, como si estuviera lleno de criaturas. Delante de ellos, el aire se arremolinaba con la niebla, color escarlata, gruesa, que iba y venía. Con cada suave golpe del agua, su barca se deslizaba más y más hacia las profundidades de la cueva, hacia la oscuridad del otro lado. Thor sentía una resolución con cada movimiento de remo. Sentía como si estuvieran entrando en otro dominio, para no volver nunca. Mientras Guwaine estuviera allí, se atrevería a cualquier cosa. Thor sentía la ansiedad y la tensión entre sus hermanos, todos ellos en silencio, agarrando con una mano el filo del barco y con la otra sus armas. Se habían adentrado hasta los confines de la tierra juntos, pero nunca en un dominio como este. Él percibía su miedo. Podían luchar contra cualquier cosa, pero podían luchar contra la muerte. El remar finalmente cesó, y su barca continuó deslizándose hasta que se detuvieron en la lejana orilla con un suave golpe. Thor miró y vio una pequeña tira de piedra negra, quizás de unos 6 metros de ancho, y, más allá de esto, un estrecho puente, que llevaba a través de una gran fractura dentro de la cual se arremolinaba la niebla, más gruesa aquí. Thor se dio la vuelta, y miró al hombre, que seguía con la cabeza agachada, la túnica cubriéndole el rostro. Thor no podía ver su cara, y se preguntaba qué tipo de criatura se escondía allá abajo. El camino hacia la muerte yace delante vuestro, dijo el hombre, con voz oscura, anciana. Atravesad el cañón de sangre, y, si os atrevéis a entrar, llamad 3 veces a las puertas de la muerte. Se abrirán para vosotros una vez. Y nunca más se volverán a abrir para vosotros. Thor tenía sensación de recelo. Todos sus amigos lo miraban, pálidos. Sabía que era ahora, o nunca. Thor salió de la barca, y fue a la roca negra y todos sus amigos le siguieron. La barca se apartó. El guardián del río se fue por donde había venido, y, mientras lo hacía, exclamó por última vez, si atravesáis aquellas puertas, id con cuidado, nuestra noción del tiempo aquí no es como la vuestra. Unos pocos pasos, pueden durar muchas lunas. Con esto, el hombre remó una última vez, y desapareció en la oscuridad. Thor y sus hermanos intercambiaron una mirada de preocupación. Thor echó un vistazo, y vio un puente entre la niebla. Parecía estar en un estado precario, un puente estrecho de tablas de madera podrida, que llevaban a través de un enorme abismo, quizás de unos 15 metros. Alrededor del mismo, colgaba un remolino de niebla roja, que reflejaba una fuente de luz lejos allá abajo. Thor no quería saber qué había en el fondo. Conven dio un paso al frente para ir primero, pero Thor extendió su mano. Eres valiente, dijo Thorgrim, pero yo iré primero. El puente puede ceder. Y si lo hace, caeré yo solo. No le temo a la muerte, dijo Conven, mirándolo con ojos ojerosos. Ni yo, dijo Thor, sinceramente. Conven asintió, viendo la seriedad en la cara de Thor, y, mientras los otros observaban, Thor dio el primer paso hacia el estrecho puente, de escasos metros de anchura, sin barandillas. Sería cuestión de equilibrio. Thor dudó, ya que sentía la madera tambaleándose a sus pies. Dio otro paso, después otro, intentando fijar la mirada delante de él, y no en poder caer hacia abajo. Sentía como la madera temblaba y sabía que, uno a uno, sus hermanos de la legión le seguían. Mientras cruzaba el puente,
Los pelos de la nuca de Thor se erizaron mientras empezaba a oír el horrible sonido de las tablas crujiendo. Se dio la vuelta, y vio que la última persona, O'Connor, estaba andando rápidamente, y con cada paso que daba, las tablas, una a una, caían detrás de él, cayendo al abismo. Con cada paso que daba, caían más tablas. Era un puente de una única dirección, un puente que nunca volvería a aparecer. De alguna manera, el puente se mantenía estable de forma mágica, y ellos continuaban atravesando. Cada paso borraba una tabla para siempre. Thor sabía que no había vuelta atrás. Nunca. Thor llegó hasta la roca negra al otro lado del cañón, y miró hacia arriba, y se vio a él mismo de pie, delante de una enorme entrada arqueada, grabada en la roca negra. La entrada tenía unos 30 metros de altura, y estaba bloqueada por enormes puertas. Las puertas de hierro más grandes que Thor jamás había visto, haciendo que las demás parecieran ridículas. Delante de ella había dos criaturas, troles, quizás 2 veces el tamaño de Thor, que vestían capucha y túnicas negras, mirándoles mal, con las caras desfiguradas. Cada uno de ellos sostenía un largo tridente color escarlata, con bastones negros y pinchos cortos de plata, apuntando directamente al cielo. Thor miró hacia arriba, y vio una aldaba de hierro, tan grande como él, en el centro de las puertas, y supo lo que tenía que hacer. Caminó hacia adelante, y agarró la aldaba. Los troles estaban allí en silencio, mirando fijamente al vacío, como si Thor y sus hermanos no estuvieran allí. Con todas sus fuerzas, Thor golpeó la aldaba. Mientras luchaba, sus hermanos se apresuraron, y la agarraron, ayudándolo. Juntos, con todas sus fuerzas, consiguieron levantarla, la aldaba de las puertas de la muerte. Finalmente, ya no la podían levantar más, y la soltaron, haciendo que volara hacia adelante. Chocó contra el metal, y él retumbó, casi los hace caer al suelo. Lo hicieron otra vez. Y otra. El suelo temblaba a sus pies. Los oídos de Thor resonaban con el ruido. Sus manos temblaban por la vibración. Pero había llamado 3 veces, como le habían indicado, y ahora lo único que debía hacer era esperar. Poco a poco, se oyó un tremendo ruido de crujido, y las enormes puertas empezaron a abrirse hacia adentro, unos centímetros cada vez, hasta que, al final, se abrieron del todo. Thor vio, delante de ellos, una enorme cueva iluminada por antorchas esporádicas, llena por el sonido de 1.000.000 de murciélagos chirriando. La entrada a la tierra de la muerte. El umbral más allá del cual nunca podrían volver. Pensando únicamente en Gwaine, Thor dio un decisivo paso hacia adelante, a través del umbral. Después otro. Estaba dentro, y, a su lado, aparecieron sus hermanos, uno a uno, hasta que oyó un gran gemido, y las enormes puertas se cerraron de golpe detrás de ellos, poco a poco, definitivamente. Mientras resonaba y resonaba, y mientras miraba al interminable túnel delante de él que llevaba a la tierra, sabía que nunca regresaría de vuelta al mundo de los vivos otra vez.